¿Qué tal, mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce y yo soy parte de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. En esta ocasión, día domingo 30 de octubre, nos toca meditar en el capítulo número 41 del libro de Génesis, en los versículos que van del 37 al 45. Y esta meditación la he titulado Dios premia, porque Dios por fin le recompensa a José toda esa paciencia y toda esa fe que le ha tenido a Dios en esos momentos tan difíciles en los que pasó de ser esclavo a ser prisionero y ahora a ser el segundo al mando en el gobierno de Egipto. Entonces vemos cómo Faraón le concede ese honor a José debido que le tuvo fe a Dios y le creyó a Dios de que Dios iba a hacer y que Dios hizo, de que interpretó correctamente el sueño de Faraón, y gracias a esto se pudo evitar una gran tragedia de una hambruna que se venía. Entonces vemos como en los versículos del 37 al 41 nos dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, hablando de que era un hombre que sabía lo que estaba haciendo y que Dios estaba con él, que el Espíritu de Dios estaba en él. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí puedo yo encontrar una enseñanza muy valiosa, de que nos habla de cómo Faraón le está recompensando, pero no nos habla de todo el trasfondo de que José tuvo que mantenerse con fe, que tuvo que mantenerse firme en la palabra de Dios, en el sueño que Dios le había dado en su juventud, de que él iba a gobernar sobre sus hermanos, que él iba a ser el mayor de entre todos sus hermanos. Entonces, aquí la enseñanza que yo extraigo es: cuando nos mantenemos firmes en sus promesas, Dios premia. Dios premia cuando nos mantenemos firmes en sus promesas, porque podemos nosotros leer en la Biblia que Dios tiene muchísimas promesas para su pueblo, para nosotros, para su iglesia. Pero en estos momentos José no contaba con eso. Entonces la fe que tuvo que haber tenido José para perdurar, para poder perseverar en la palabra de Dios, en el sueño que él le había dado, es una cosa impresionante. Entonces todo el tiempo Dios premia cuando nos mantenemos firmes en sus promesas. La segunda enseñanza la encuentro en versículos 42 y 43, que se leen así: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Cuando aceptamos que Dios está en control, cosas grandes suceden. Cuando José reconoció que Dios estaba en control, él decidió confiar en él. Entonces, gracias a la promesa que Dios le había dado a José, y que él se mantuvo firme, entonces él aceptó que Dios estaba en control de su situación y que iba a hacer todo para beneficiarlo a él. No le dijo cuándo, no le dijo si algún día llegaría esa promesa, pero se la dio esa promesa. Le dio ese sueño en el que él iba a ser el mayor entre todos sus hermanos. Entonces él aceptó que Dios era soberano sobre su vida, y gracias a esto vemos que Faraón aquí le está dando su anillo, y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y le puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, porque tenían que hacerle reverencia al segundo al mando. Entonces solo Faraón es el único que no le iba a hacer reverencia. Entonces vemos también que nos anuncia un poquito del Salvador que Dios está preparando, que Dios preparó en ese momento para el pueblo, para que tuviera
un lugar, un refugio a donde ir el pueblo de Israel. Entonces sé que me estoy adelantando un poquito, pero nos habla un poquito de una profecía mesiánica, de que Jesús iba a venir un día a liberar a su pueblo. Entonces Dios nos está preparando un lugar en el cielo. Jesús nos está preparando un lugar en el cielo. Y entonces debemos de confiar en esa promesa que Él nos dejó. Que Él se iba a ir por un momento, y que Él iba a ir a preparar un lugar para que moráramos con Él en el cielo. Entonces tenemos que aferrarnos también de que Dios está en control de la situación y que Él va a cumplir sus promesas. La tercera enseñanza la encuentro en versículos 44 y 45, que dicen: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Por fin José consigue su libertad de nuevo. Sabemos que Dios lo iba a liberar, pero no sabíamos cuándo. Entonces aquí Faraón actúa por medio de Dios. Más bien dicho, Dios actúa por medio de Faraón. Nunca olvidemos que no hay autoridad máxima más que Dios. Entonces, todas las figuras que están en el poder es porque Dios las ha puesto en el poder. Entonces, no se nos olvide que si algún día tenemos un puesto de autoridad, Dios nos ha puesto ahí. Entonces, cuando tenemos seguridad de que Dios nos ha liberado, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza de que Dios ya nos ha liberado. Es solo cuestión que nosotros le creamos y que veamos el milagro actuar. Entonces cuando le dice Faraón a José que yo soy Faraón y sin tú ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto, dice en la Nueva Traducción Viviente que aunque yo soy el Faraón, nadie en todo Egipto moverá un dedo sin tu permiso. Entonces él era el encargado de autorizar que se salieran a buscar provisiones, que se fueran, por ejemplo, a la guerra, que él autorizaba que se movieran los ejércitos de Faraón. Entonces, toda la autoridad de Egipto queda en las manos de José, con la excepción de Faraón, que era el único superior a él. Entonces, tenemos que tener esa seguridad que Dios nos ha dado, esa libertad, que Dios nos ha dado la vida eterna. Entonces depositemos esa fe, depositemos esa confianza en nuestro Dios para que podamos vivir libres y premiados por Dios. Es así como nos dice el título de este devocional: Dios premia. Entonces las tres enseñanzas: Dios premia cuando nos mantenemos firmes en sus promesas. La dos, Dios premia cuando aceptamos que Dios está en control. Y la tercera, Dios premia cuando tenemos seguridad que Dios nos ha liberado, que ya nos ha dado la libertad. Entonces, celebremos día con día, domingo a domingo, semana tras semana, de que Dios es nuestro Rey, nuestro Señor de señores. Y espero que esta meditación haya sido de gran bendición a sus vidas. Espero encontrarlos en una ocasión próxima. El Señor los bendiga. Hasta pronto.